son las leyes de Kirchhoff. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos. El de Kirchhoff de nodos establece que la suma de corrientes eléctricas que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Esta ley confirma la ley de la conservación de la carga de Kirchhoff, mejor conocida como la ley de mallas. Establece que la suma algebraica de los aumentos y las caídas de potencial alrededor de una malla es igual a cero. Esta ley confirma la ley de conservación de la energía. La primera ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que en un circuito serie el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los componentes que conforman el circuito. Esto está expresado de la siguiente manera. El voltaje total es igual a el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el número de voltajes correspondientes que se tengan, que vamos a denominar como Bn. Tenemos el siguiente ejemplo, que es un circuito en serie de 3 resistencias. La primera resistencia tiene un valor de 2 volts, la segunda un valor de 3 volts y la tercera un valor de 1.5 volts. Nos están pidiendo calcular el voltaje total en este circuito. Tenemos que el circuito serie tiene estas 3 resistencias, por lo tanto, aplicando la fórmula que ya antes habíamos mencionado, sustituyendo los valores, nos queda que el voltaje total es igual a 2 volts más 3 volts más 1.5 volts. Tenemos que el voltaje total solicitado o que nos están pidiendo que encontrar es el valor de 6.5 volts. Ahora otro ejemplo. Tenemos el siguiente circuito con las siguientes resistencias. La primera tiene un valor de 3 volts, la segunda un valor de 7 volts y la cuarta un valor de 2.4 volts. Nos pide calcular el valor del voltaje en la resistencia 3, teniendo en cuenta que se tiene un voltaje total en todo el circuito de 20 volts. De la siguiente fórmula que ya habíamos mencionado, tenemos que despejar el valor del voltaje 3 para saber cómo operar. Quedaría de la siguiente manera. Despejando de la fórmula, tenemos que el voltaje total menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 4 nos dará el valor del voltaje 3. Ahora sustituiremos en dicha fórmula para saber el valor de el voltaje en la resistencia 3. Nos queda de la siguiente manera. $20 volts menos 3 volts menos 7 volts menos 2.5 volts es igual a el voltaje 3. El voltaje 3 es igual a 7.5 volts. Es el resultado del voltaje en la resistencia 3. La segunda ley de Kirchhoff de corriente nos dice que en un circuito en paralelo la corriente total es igual a la sumatoria de todas las corrientes que pasan por el circuito y se expresa de la siguiente manera.
nos dice que la corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más cierto número de corrientes que se tengan en el circuito, a la cual llamaremos la corriente N. Ahora un ejemplo, tenemos el siguiente circuito en paralelo con los siguientes valores. La resistencia 1 tiene un valor de 200 mA, la resistencia 2 de 500 mA y la resistencia 3 de 1000 mA. Aplicando la fórmula nos pide calcular lo que es la corriente total en dicho circuito. Sustituyendo tenemos que la corriente total es igual a 200 mA más 500 mA más 1000 mA. Esto nos da un total de 1700 mA. Tenemos ahora el siguiente circuito con los siguientes datos. Nos dice que tenemos una intensidad de corriente de 350 mA en la resistencia 1, tenemos 500 mA en la resistencia 2 y un total de 1250 mA como corriente total. Debemos determinar lo que es la corriente en la resistencia 3, basándonos que tenemos la fórmula original, que es la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más cierto número de corrientes que circulen a través de nuestro circuito, que determinamos como una corriente N. En este caso, como nos pide calcular lo que es el valor de la corriente 3, debemos despejar de dicha fórmula original, la cual nos va a quedar así: la intensidad total menos la intensidad 1 menos la intensidad 2 nos dará como resultado la intensidad 3. Una vez despejando de la fórmula original, debemos sustituir los valores para encontrar dicho valor. Nos quedaría de la siguiente manera: 1250 miliamperios menos 350 miliamperes menos 500 miliamperes. El valor de la intensidad 3 nos da un total de 400 miliamperes. Y es de esta manera como aprendimos a cómo calcular las dos leyes de Kirchhoff.